Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Yo soy el Padre Hernán de la parroquia La Merced y junto con el Padre Juanacho, acá del párroco de Santa Rita, y con Almificar, que es una organización, una ONG que se dedica a acompañar situaciones de salud, cuidados paliativos, está trabajando en el hospital también. Bueno, hemos organizado esta presentación. Cuento un poquito mínimamente cómo llegamos a este punto y después presento a los dos sacerdotes que nos van a acompañar. Por un lado, me contaba Juanacho que Janina, que es catequista de acá de Santa Rita y parte del equipo del santuario, se le acercó con el libro y que le había gustado mucho y con la idea de ver si hacíamos algo con ese libro. Al mismo tiempo, Roberto Bradley, que es cuñado de Jorge, también a la salida de misa me dice: mira, te regalo este libro, no sé, léelo. Y lo empecé a leer y me encantó, de lo mejorcito que leí en el último tiempo, de espiritualidad. Hablé con Juanacho, él me comentó lo de Janina, yo le comenté lo que me había parecido. Hablamos con Mariana de Almificar, con la que normalmente también trabajamos así situaciones de acompañamiento, de enfermedad y demás. Mariana me dice: lo conozco a Jorge desde que era chiquita porque él era amigo de mi hermano. Presento a los dos sacerdotes que nos van a acompañar. En primer lugar, Jorge Oestergel, que se ha destacado en el ámbito pastoral y comunicacional de la Iglesia Argentina. Nació en Buenos Aires, fue ordenado sacerdote en 1976, casi 50 años de ministerio. Su vínculo con esta diócesis es entrañable porque estudió en el Colegio San Juan el Precursor, aquí en San Isidro. Después su ministerio lo ejerció en la diócesis de Morón. Actualmente es párroco de la parroquia Santiago Apóstol y San Carlos Borromeo, en Aedo. A lo largo de su trayectoria ha sido vicario general de la diócesis de Morón, responsable de la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal Argentina durante más de una década y secretario ejecutivo de su Comisión de Comunicación Social. Además, ha sido referente en espacios de diálogo entre fe y cultura y autor de numerosos libros que entrelazan experiencia pastoral, reflexión teológica y compromiso comunicacional. Hoy nos encontramos para que nos ayude a tomar contacto con su última obra, con su último libro, Quimio y Fe, el milagro es la confianza, un testimonio íntimo y valiente donde nos comparte cómo la experiencia de atravesar el tratamiento de quimioterapia de él mismo lo ha hecho de redescubrir a Dios de una manera nueva y crecer en su vida de fe. Y nos acompaña como entrevistador o como segundo, así en el diálogo que vamos a presenciar, el padre Tomás Barbero, de nuestra diócesis, sacerdote hace 16 años, actualmente es párroco en la parroquia Nuestra Señora de Luján, de Don Torcuato, capellán del Hospital Materno Infantil de Tigre, y vicario episcopal para la vida consagrada en la diócesis de San Isidro. Es médico con un posgrado en cuidados paliativos. Ha sido capellán en el Hospice San Camilo y en el Hospital de Pacheco, además de acompañar enfermos en otros hospitales. También fue capellán en la Comunidad del Arca, acá en Boulogne. Durante 6 años fue delegado para la Pastoral de la Salud de la diócesis de San Isidro y durante 7 años ha prestado servicio como secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Salud. Así que estamos en presencia de dos personas con mucha experiencia, una gran espiritualidad, y por eso confiamos que este encuentro nos va a enriquecer a todos y nos va a ayudar no solo a atravesar situaciones que puedan ser de enfermedad, que pueda estar atravesando cada uno, o acompañar a otros, pero sobre todo descubrirlo a Dios presente en este espacio sagrado y misterioso de la enfermedad y del dolor. Así que bueno, le pido un aplauso para ellos dos, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias Hernán y Juan Nacho y Mariana por preparar este encuentro y por invitarme a participar. Gracias a todos los que han venido de distintas comunidades y con distintas historias. Al final vamos a tener un ratito también para que puedan hacer preguntas y compartir, que está bueno y que es
muy rico. Y sobre todo, gracias Padre Jorge, gracias por estar hoy acá y gracias por este tesoro que has escrito desde el corazón, desde tu testimonio, que siempre tiene esa riqueza, ¿no? Un testimonio de alguien no es una idea de escritorio, sino algo que atravesó tu vida, que te enseñó, que te transformó, que te cambió y que te has animado a expresar y a compartir. Así que en primer lugar quería decirte eso, muchas gracias. Muchas gracias a vos y muchas gracias a todos por estar aquí acompañando esta tarde. Bueno, y el título es conversatorio, así que vamos a conversar. Vamos a empezar por ahí. Y decía, qué bueno empezar por el título. Quimio y fe, el milagro es la confianza. Se me salían como un montón de preguntas para hacerte, ¿no? Quimio y fe, la razón, la ciencia, ¿no? Eso que a veces oponemos o que a veces complementamos. ¿Cómo la ves vos? Y bueno, después me meto en el subtítulo que da para mucho más todavía. Pero empecemos por el quimio y fe. ¿Qué nos puedes decir de ese título? Quimio y fe, bueno, es fe en Dios nuestro Señor y fe en la quimio. No hay que anteponer las dos cosas. Cuando uno recibe un tratamiento de ese tipo, se da cuenta de toda la maravilla que es la ciencia y toda la maravilla que es el fruto de la ciencia, que uno va sintiendo que gracias a eso, por un lado la pasa muy mal, pero por otro lado la pasa. Entonces, la experiencia a mí por lo menos me sirvió no solamente para fortalecer mi fe en Dios, sino también mi fe en la ciencia, simbolizada o representada en la quimio, que detrás de una quimio hay tanto estudio, tanta investigación, tanta tecnología, tanta cosa impresionante. Y me permitió también valorar todo eso desde un lugar diferente y superar, yo ya lo he superado mentalmente, pero bueno, la vivencia uno lo supera diferente, esa división, como vos decías recién, por un lado la fe y por otro lado la razón, y la verdad que por lo menos desde el lado de la fe y de la Iglesia, esa discusión ya está tan vieja que no vale la pena ni empezar. Cuando el Papa se enferma, no lo llevan a ver a la Virgen de Lourdes, lo llevan a una clínica buenísima, con un montón de médicos de primera y con una tecnología de punta. Seguramente el Papa reza mientras va a la clínica, mientras está en la clínica, y cuando vuelve, sí vuelve. Pero son dos cosas diferentes. Y sin duda, todo lo que tiene que ver con la ayuda que nos viene a través de la ciencia, nos viene también de Dios nuestro Señor. Es muy raro que por ahí se cura a alguien de una manera que los médicos no pueden explicar. Y entonces nos quedamos todos perplejos y asombradísimos y decimos, mirá vos las cosas que Dios hace. Pero todos los días se curan millones de personas de una manera que los médicos sí pueden explicar. Y que también es una intervención y una ayuda de Dios a través de esos médicos y a través de esa tecnología. Dios está presente a través de nuestras manos, de nuestra inteligencia, de nuestro corazón, no está flotando en el aire y interviene cuando nosotros rezamos muy fuerte. Dios llega a nosotros de muchísimas maneras y una de las maneras a través de las cuales llega es justamente a través de la ayuda de la ciencia, de la fe,
de la ciencia, de la tecnología, de las enfermeras, de los que limpian el baño, todo eso uno lo puede vivir como un enorme manto de protección que tiene en momentos en que la protección es muy importante. Bueno, pues yo estoy hablando demasiado, ¿verdad? No, está buenísimo. Siempre es un lujo tener al autor del libro que... Hay otra cosa, voy a hablar más. Sí, dale. Que es muy importante porque también hay que cambiarnos el chip. También es una cosa que del siglo pasado, de hace mucho tiempo, la idea de que la ciencia tiene todas las respuestas. La verdad es que por un lado, los que tenemos fe y las distintas religiones, no solamente la católica, se ha acercado y comprende y participa y se aprovecha de todo el avance de la ciencia, por un lado, pero por otro lado, con la ciencia está pasando algo muy curioso. A medida que la ciencia avanza, cada vez sabe mejor todo lo que no sabe. Y cada vez se acerca más al misterio. Hoy en día mandamos telescopios alucinantes a investigar cómo funciona el universo y nos mandan una cantidad de información que hace que los que se dedican a esas cosas hoy sepan del universo mucho menos que antes. Cada vez son mayores las preguntas, cada puerta que se abren otras 1000 puertas más. Y si en lugar de usar un telescopio usamos un microscopio y nos metemos en el mundo subatómico y nos metemos en el mundo de la física cuántica, nos encontramos con otro mundo alucinante que los científicos van tanteando como pueden. Y la medicina, con todo lo que avanza, la medicina, la neurociencia, todas las disciplinas, la psicología, la psiquiatría, todo eso, hoy en día se sabe del ser humano más que nunca. Y el ser humano es más misterioso que nunca, especialmente en determinadas cuestiones que tienen que ver con lo más esencial del ser humano, que es el porqué, el amor, la familia, el sentido, y un montón de preguntas que tenemos para las cuales la medicina no tiene todas las respuestas, la ciencia tampoco, la religión tampoco. La religión nos invita a caminar en una dirección, pero no tiene una frase con la que se acabaron todos los problemas. Entonces, es para mí un descubrir, por un lado, la fe y toda su riqueza, por otro lado la ciencia y toda su riqueza, y también los límites tanto de las ciencias como de... Bueno, ya terminé. Estamos empezando, pero... Muy bien. Bueno, ahí abrís otra puerta, ya algo dijiste, pero entonces me quería meter con el subtítulo que dice: el milagro es la confianza, ¿no? Muchas veces quien está enfermo busca el milagro espectacular, un Dios que intervenga directamente desde el cielo tirando rayitos. Si yo hago la novena, la estampita, y voy de rodillas a tal iglesia o a tal cura que dicen que es sanador. Y vos introducís en el capítulo 2 este milagro de la confianza, el milagro de confiar no como un acto de magia ni una moneda con la que pagarle a Dios, ¿no? Sino que la confianza es gratis. Me gustaría que te explayes un poquito más y que profundices en esto que fuiste descubriendo del confiar y de la confianza. Creo que en eso hemos sido bastante mal educados. Se nos ha enseñado, por lo menos a mí me enseñaron, que si vos tenés mucha confianza y mucha fe, pero mucha, Dios te va a escuchar y ya está. La experiencia a todos nos demuestra que no es así, por más que el Evangelio lo diga. El Señor nos dice que pidamos y que tengamos confianza, como ustedes les dicen a sus hijos que pidan
que se expresen, pero ustedes no le dan a sus hijos todo lo que piden, o por lo menos no deberían. Ustedes necesitan que sus hijos hablen y se expresen y digan, pero a sus hijos le dan lo que es bueno para ellos. Y en ese ida y vuelta de diálogo entre hijos y padres, o entre amigos, esto sirve para muchos otros vínculos, se va generando una confianza que nos permite crecer como personas, etc. Para mí el milagro era la confianza porque yo no podía creer estar bien con lo mal que estaba. Yo estaba pésimo. Y además, voy a decir una cosa que no tendría que decir un cura en un lugar tan solemne como este, pero yo soy muy cagón. A mí me sacaban sangre y yo me desmayaba. No soy nada valiente para todas esas cosas. Ahora ya estoy un poco más acostumbrado, pero para mí era muy difícil. Y de golpe yo me encontraba con que me hacían todas las cosas que me hacían. Y yo estaba bien. Es más, estaba mejor. Yo decía, ¿qué pasa acá? Y el milagro es la confianza. No es que si yo tengo mucha confianza se produce un milagro. Es que la confianza misma es un milagro porque no hay fuerzas humanas en determinados momentos que te expliquen el estar bien y el estar muy bien, el estar muchas veces mejor que quienes me acompañaban. Esto es una experiencia, yo me daba cuenta, y acá están algunos de mis hermanos, yo me daba cuenta que estaban más preocupados ellos que yo, y yo trataba de tranquilizarlos. Bueno, mirá, no importa, se va a pasar. La confianza es gratis. Uno no confía, ustedes no confían en sus padres para que sus padres los ayuden. Ustedes confían en sus padres, si los ayudan, que bien. Ustedes no confían en su pareja para que los quieran. Si los quieren, bien. Ustedes no confían en sus hijos porque son divinos, sino la confianza es gratis. Y se confía o no se confía. Y para mí, el milagro me costó encontrar el subtítulo porque quería ponerlo de la confianza, pero no quería poner que si uno tenía mucha confianza, la cosa andaba. Es más profunda y es más linda. Muchísimas gracias. Qué lindo. Bueno, y otra cosa en la que a mí, por lo menos leyendo el libro, me hizo mucho bien, me hizo mucho bien esto de sentir tu testimonio de alguien que habla no desde una biblioteca, que está haciendo filosofía o teología, leyendo a otros autores, sino reflexionando de algo que atravesó y le atravesó la vida, como decía recién al presentarte. Me encantaría que nos profundices también algo con lo que yo me venía haciendo ruido, lo hablábamos con Hernán y un poco con Juan Nacho. Qué lindo que Jorge pudo poner en palabras algo que quizá a nosotros nos cuesta, pero que sintonizamos mucho. Y es un concepto que utilizamos mucho, que es el de Dios Todopoderoso, ¿no? Rezamos el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Dios Padre Todopoderoso, y pareciera que detrás de esa expresión muchas veces nos imaginamos un Dios titiritero del universo que te manda una enfermedad, que te manda una curación, que está como a cada segundo digitando todo lo que pasa. Y me parece que vos explicás que ese concepto estalló por los aires, entró en crisis, y quizá entonces que nos cuentes un poquito qué fuiste descubriendo, si es Dios todopoderoso pero impotente, Dios todopoderoso en el amor. Contanos un poquito qué fuiste descubriendo de este Dios al que muchas veces llamamos ligeramente todopoderoso. Qué difícil. Primero, Dios es todopoderoso, tranquilos. Es todopoderoso, lo creo y estoy dentro de la Santa Madre Iglesia. Lo que pasa es que
El problema es el concepto de poder que tenemos nosotros. Nosotros creemos que ser todopoderoso es hacer todo lo que me da la gana. Vuelvo al ejemplo del vínculo humano, puede ser padres, hijos, amigos, etc. Nadie es todopoderoso ante nadie. Y Dios es todopoderoso, pero no usa todo su poder. Pero si usara todo su poder, nosotros no podríamos responderle. Simplemente seríamos robots en sus manos. El hecho de que Él no use todo su poder me da a mí la posibilidad de responder. Dios es todopoderoso, pero siempre me está dejando que yo responda y me está dejando un margen para mi libertad. Y de hecho, es tan todopoderoso, yo lo cuento en un momento del libro, que en realidad Él con nosotros se comporta como quien nos está pidiendo algo todo el tiempo. Lo cuento por un encuentro que tuve, que es real el encuentro, cuando yo salí de la enfermedad, llegué a mi casa pesando 45 kilos y al poco tiempo pude salir a caminar un poco y me topé con un mendigo que me pidió que lo ayude. Me encontré con un policía que me paró, hola, me pidió que le diga no sé qué de una calle, le dije la calle. Claro, de policía no te parás y contestás. Y después me encontré con un hombre que estaba medio borracho, que me pidió que lo ayude, y yo no tenía manera de ayudarlo y seguí caminando. Y Dios siempre está en nuestra vida así. Todos podemos seguir caminando delante de Dios sin pestañear. Dios nunca nos para como un policía. Dios nunca nos para desde el poder. Dios nos pide que lo escuchemos, nos pide que lo sigamos, nos pide que confiemos, nos pide Él a nosotros el experimentar la vulnerabilidad y la fragilidad que permite entender también por qué Dios se hace vulnerable y frágil. En última instancia, nosotros creemos en un Dios que muere en la cruz, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No se muere en la cruz diciendo, acá estamos, ganamos, ¿viste? Lo cagamos a todos. No. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La vez pasada vi una charla parecida a esta en el Hospital San Juan de Dios, a donde estaban muchos de los médicos que me habían atendido, y un médico me preguntó, ¿y usted nunca dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Le dije un montón de veces, dije, uno tiene que vivir todo el Evangelio, también esa frase. Esa frase forma parte del Evangelio y lo que hay que vivir, la sensación de que Dios te abandona. Y la experiencia de que no. Todo esto lo digo y lo escribí, y cuando lo iba escribiendo todavía no estaba curado, pero lo digo y lo escribí mientras me pasaba. No es que ahora, que la verdad que estoy bastante bien, pero tampoco no es que ahora me dice, no, pará, sigo siendo tan frágil como antes. Pero volviendo a tu pregunta, a mí me sirvió mucho
y me sirve mucho para ayudar hoy en día a la gente, el que nos demos cuenta que Dios es todopoderoso. Sí, pero esa es una definición muy de los poderosos. A los poderosos de esta tierra les encanta hablar de que Dios es todopoderoso. Dios es Dios. La palabra poder no va con Dios. Muchas gracias, querido. En tu libro aparecen citados varios autores espirituales que te marcaron. Acá me anoté algunos: Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Santa Teresita de Lisieux, la Madre Teresa de Calcuta, Etty Hillesum, Rilke, Hölderlin, Salinas. ¿Qué lecturas o qué maestros espirituales te influenciaron, te ayudaron? Si podés introducirnos a alguno de ellos y ayudarnos a conocer un poquito en qué manera te dieron alguna luz, algún aporte que te ayudó a transitar tu crisis. No sabría decirte eso que cito en el libro sin ninguna duda, pero bueno, uno después de 50 años de cura y de haber leído todo lo que ha leído ya no tiene ni idea quién es el que influyó en la vida de uno, en todos. La lectura de Etty Hillesum, que es una chica menos conocida que Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, que la mataron en un campo de concentración y escribió un diario antes. Me resultó muy interesante porque es una mujer que se adelanta un siglo a la experiencia que hoy es muy común, que es la de quienes creen sin pertenecer a ninguna religión. Porque ella es de origen judío, pero en realidad se pone a rezar porque en medio de todo el desastre que está viviendo y a punto ya de ir a un campo de concentración, ella se pone a rezar, porque se pone de rodillas en el baño y se pone a rezar a Dios, sin saber, sin dirigirse ni a Jesús, no sabe nada, pero se agarra de la oración que tiene. Ella es la que dice que el libro lo pone en un título, el título del capítulo Ayudar a Dios. Ella es la que dice que descubre que nosotros lo tenemos que ayudar a Dios, no Dios a nosotros. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque en realidad cuando uno está mal, uno lo que tiene que hacer es ayudar a que Dios pueda actuar en uno. Medio difícil de explicar, pero ella dice a no perder, a que no se vaya Dios de nuestro corazón. Porque es fácil que se te vaya Dios del corazón cuando estás muy mal. Y entonces conservarlo en el corazón y darle un lugar en tu vida, a pesar de que uno se siente como se siente y pasa lo que pasa. A mí ella me llamó especialmente la atención, por supuesto no se la puedo comparar con Santa Teresa, San Juan de la Cruz, por la tradición y por un montón de cosas, sino por la actualidad. Me parece muy representativa de la vida de millones de personas de hoy en día que tienen fe sin religión, que tienen fe muchas veces sin saber por qué, que tienen fe porque tienen fe, y que tienen un diálogo con Dios que es nada más que de ellos, y eso creo que hoy en día es muy importante porque cuando los curas hablamos y cuando desde la iglesia hablamos, tenemos que saber que le hablamos, que a cualquiera que le hablemos, Dios ya está en ese corazón. Yo no voy a ponerle a Dios en el corazón de nadie. Yo tengo que encontrar la manera de que el otro se dé cuenta de que Dios ya está, para lo cual tengo que tratarlo y escucharlo y relacionarme con él como quien quiere descubrir a Dios en él.
En este tiempo, esto es especialmente importante porque estamos rodeados de gente, y no me refiero a ninguna gente extraña, un montón de sus hijos, sobrinos, primos, parientes deben ser así, que en su vida pisan una iglesia, tienen fe. Ah, bueno, pero no vienen a misa, no se confían, pará. Tienen fe. Y sacan adelante una familia, y confían, y aman, y eso a mí me parece especialmente importante en este tiempo porque es un tipo de espiritualidad y un tipo de religiosidad que si no la valoramos, nos quedamos sin la mayoría de los interlocutores, porque la mayoría de la gente hoy está en ese lugar. Lo que decías me hace acordar una anécdota. Un ex cura de nuestra diócesis, Fran de Gamboa, estaba hablando con unas catequistas y decían, porque tenemos como que ir a sembrar las semillitas del Evangelio, y él las cortó de raíz y dice, no, dice, la parábola del sembrador, el sembrador es Jesús, le dice, no te la creas, a lo sumo sos tierra buena, le dice, pero en cambio, mirá, dice, lee este otro texto, Jesús dice, vayan, yo los envío a cosechar, como cosechadores, la mies es abundante, y hacen falta trabajadores para la cosecha. Ustedes van a cosechar, dice, no a sembrar, van a arrancar lo que el Espíritu Santo ya sembró y ya creció y dio fruto. A mí me cambió, pero entonces también me cuido mucho de utilizar esta metáfora de decir, yo voy a sembrar, ¿no? Que Dios a través de su Espíritu ha sembrado, y qué lindo que es cosechar lo que ya creció, ¿no? Por acción del Espíritu en lo demás. Y además la experiencia de que esa semilla en cada uno da frutos distintos. La enorme diversidad que hay entre nosotros y en el mundo en el que vivimos no es un problema que hay que solucionar. Es una riqueza del mundo en el que vivimos. Es una riqueza de la Iglesia que todos seamos diferentes. Y muy diferentes. Y cuanto más fieles somos a Dios, más diferentes nos hacemos. Fíjense los santos. Comparen para dos que ya conocemos todos, íntimos, San Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta. ¿Tienen dos vidas más distintas? Nada que ver. La misma fe genera vidas completamente diferentes. Eso de creer que si todos tenemos fe, vamos a todos caminar igualito, y cállate la boca, sentate derecho y repetime el credo, se acabó. Y nunca debió haber existido. Porque la fe lo tenemos desde el principio. Los evangelios son 4, los apóstoles son 12. Desde el primer momento, la Iglesia es un rejunte de un montón de gente muy diferente. Dios está presente en todos y cada uno tiene una historia diferente y está bien que seamos diferentes, porque me callo de vuelta. Espectacular. Y entonces me sigue dando leña para el fuego. Recién cuando hablabas de Eti Ilesum rezando, era una judía, pero que en realidad era medio agnóstica, pero que está rezando, y dijiste un detalle, en el baño, ¿no? En tu libro contás, y me encanta esto, ¿no? Que más que en las iglesias o en los templos, se reza en los hospitales, en esa tierra sagrada del dolor humano. Y les quiero leer un parrafito nada más, ¿no? Que dice en la página 58, los hospitales son lugares de oración, sitios en los que se suele rezar mucho más y más intensamente que en los templos. Las camas de los enfermos son sitios de una oración invisible, hasta para quienes en ellas rezan sin saber que están rezando. En esas habitaciones no se huele incienso, ni suenan cantos gregorianos, pero detrás, adentro, debajo de los silencios, las oraciones van y vienen como ángeles que consuelan. Me encantó esta oración sincera y verdadera, y
y esta sacralidad del mundo todo, ¿no? ¿Te animás a contarnos un poquito más tus intuiciones por este lado? Este está dispuesto a volverme loco, pero bueno, vamos a tratar. El tema es, ¿se puede ser un poco vieja? Sí. El tema es que nos han enseñado muy mal lo de la oración y nos quieren convencer de que la oración es decir Padre Nuestro, Ave Marías y Glorias. Y la oración es otra cosa. La oración tiene mucho más que ver con la sensación, los sentimientos, los sueños. Esto, la respiración, la oración es algo mucho más profundo que eso de sentarte o ponerte de rodillas y rezarte esto. Por supuesto que hay que rezar, por supuesto que el rosario está bien, por supuesto que hay que ir a misa, por supuesto que todo eso ya estamos todos de acuerdo. Pero además está todo lo otro. Y en los momentos fundamentales de la vida, lo que importa es lo otro. En el momento en el que te enfermaste, en el momento en que se murió alguien, ¿verdad? Uno normalmente no se pone a rezar a un Padre Nuestro y 3 Ave Marías. ¿No? Dice, Dios mío, ¿qué pasa? Es una cosa, para el micrófono, es una cosa que te sale de las tripas. En la enfermedad, y cuando la estás pasando mal, aparece otro tipo de oración que no es necesariamente la oración que se convierte o que se traduce en palabras, sino que tiene mucho más que ver con sensaciones, con silencios, con nada. Porque no sé por qué el Evangelio creo que entre 12 y 15 veces dice que Jesús se fue al desierto a orar. Se fue al monte. Se pasó la noche ahí. Bueno, después vino, ¿qué pasó? Él se pasaba noches enteras y nosotros le arreglamos diciendo, Dios mío, ayúdame a ver dónde encuentro estacionamiento. La oración tiene mucho más que ver con el silencio y con el encuentro y con el diálogo con Dios que cada uno de nosotros tiene en su corazón siempre. El problema es haber dejado ya de llamar oración a eso. La oración es ese diálogo que cada uno tiene como puede con las palabras que le salen y como sea. Además, hay una serie de palabras que nos permiten compartir la fe. Además, hay una serie de prácticas, la misa, etcétera, 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 que nos permiten, y la comunidad es muy importante para sostener la fe, sí, pero todo eso no reemplaza el misterio del encuentro de cada uno de nosotros con Dios, que es, ¿se acuerdan ese pasaje del Evangelio en el que Jesús dice que para rezar tiene que entrar en tu habitación, cerrar la puerta, y tu Padre que ve en lo secreto? Las casas de los judíos no tenían habitaciones. Nadie tenía habitación privada, y mucho menos baño, que no existían. Metete en tu habitación y tu Padre que ve en lo secreto se refiere al corazón, no a la habitación del fondo. No había habitación del fondo en una casa judía. Eran toda gente pobre que a la noche tiraban una estera y se tiraban a dormir en un patio. Vete a tu habitación y habla con tu Padre que está en lo secreto. Los que escuchaban eso se daban perfectamente cuenta de que lo que estaba diciendo Jesús es métete para adentro y encuéntrate con Dios que está en tu corazón, el reino de los cielos está en tu corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Somos nosotros los que 2000 años después decimos, bueno, yo tengo que estar tranquilo,
así que me voy a poner a rezar, me voy a una iglesia, prendo un incienso y no me jodan. No, eso no es oración. Además, puede eso ser oración. Pero yo puedo rezar todo el tiempo, en cualquier lado. Es más, estoy rezando todo el tiempo, en cualquier lado, cada vez que me meto para adentro y busco una respuesta a por qué se enfermó fulano, por qué no me alcanza la guita o lo que fuera. Perdón. Buenísimo, muchas gracias. Y para ir terminando, uno de tus últimos capítulos se llama Cambio, Transformación, Conversión. Pensaba que muchas veces tiene una connotación esta palabra, me convertí, como, me estaba portando mal y me puse las pilas, me porté un poquito mejor, y vos hablas de una radicalidad o de una dimensión, ¿no? de esta conversión, de esta transformación, que no va por lo moral en primer lugar, sino por otra manera de ver, ¿no? Por otra manera de sentir. Quería si podés contarnos un poquito de esa experiencia, de tu propia transformación a través de esta enfermedad y de haber pasado todo este proceso. Bueno, en eso soy un poco original porque es exactamente lo que dice Jesús en el Evangelio. Jesús habla de la palabra que nos llega a nosotros en griego, es metanoia. Meta, cambio, noia hace referencia al conocimiento. Metanoia es cambiar la manera de conocer, es cambiar el punto de vista, es ver las cosas desde otro lugar. Jesús lo que le pide a sus discípulos es, miren las cosas desde otro lado. No les está diciendo, ustedes se portan mal acá y se tienen que portar bien allá. Tienen que mirar todo desde otro lugar. El cambio al que estamos invitados es mucho más que un cambio moral. Estamos invitados a cambiar la manera en que miramos el mundo y la manera en que nos miramos a nosotros mismos, la manera en que miramos la iglesia, la manera en que miramos. Una de las ventajas de la enfermedad es que uno no tiene más remedio que mirar la vida desde otro lugar. Y desde ese punto de vista, uno se da cuenta que ve las cosas distinto, que se puede ver las cosas distinto, que se tienen que ver las cosas distinto. Y a eso estamos invitados siempre, todo el tiempo. Muchísimas gracias, Padre Jorge. Si les parece, entonces ahora vamos a dar primero un fuerte aplauso. Muchas gracias. Y tenemos unos minutitos para que algunos que quieran puedan hacer algunas preguntas. Vamos a usar los dos micrófonos para que se escuche también en la grabación. Yo acerco los micrófonos al que quiera hacer alguna pregunta. Estoy acostumbrado a los silencios, no sufran por mí, es un problema de ustedes. ¿Te animás a tener los dos? Sí. Bueno, yo en realidad no voy a hacer una pregunta, sino que me siento muy reflejado en lo que dijo usted, en lo que es la confianza, en lo que es la fe. Yo pasé 2 veces por cáncer. Se sorprendió también los médicos, como usted dijo, en una oportunidad. Y yo creo que va todo en el acompañamiento de la familia, el apoyo que uno tiene, y la preocupación, como usted dijo, y sus amigos, ¿no? Como lo ve a uno, y uno toma más fuerza. Yo recuerdo que iba a hacer quimio y iba con alegría. Y me dice, pero esto está loco. No iba con alegría. Veía a las otras personas que estaban haciendo quimio conmigo y me ponía a hacer, no sé, alegría, chistes, algo, y pasarla mejor. Y sentí esa fuerza, confianza en mi Señor, que fue cuando lo conocí en la enfermedad. Es decir, yo lo conocí a Jesús cuando uno está en el pozo y dice, Dios mío, sálvame. Ahí cuando uno lo empieza a conocer y hizo una transformación muy importante en la fe. Pero todo lo que usted, la verdad que me agradó mucho, de también pensar desde los auxiliares del hospital hasta el director, en rezar, pedir por ellos, porque todo es un conjunto,
con la medicina, con la fe y la confianza para poder sobrepasar todas estas enfermedades, ¿no? Y gracias a Dios, bueno, sigo participando. Gracias, muy bueno. Gracias a vos, muchas gracias. ¿Alguna otra? Yo me animo, puedo. Sobre todo enganchando con lo último que decía Tomás, que también a mí me resultó muy, muy fuerte en el libro, que es esto de la conversión. No tanto moral, o además de la conversión moral, el aprender a mirar de otra manera y también descubrirlo a Dios de otra manera. Y a lo largo de toda la charla, en varios temas, vos dijiste, bueno, nosotros nos enseñaron así, y no está mal, pero en realidad, ¿no? Desde tu experiencia encontraste una profundidad nueva y sí, no, totalmente novedosa en cosas que son de siempre. No sé, me acordaba de San Pablo, que creía que servía a Dios y termina derribado a oscuras, dándose cuenta que había servido a otro Dios y tuvo que convertirse al Dios de Jesús. Algo parecido le pasa a Pedro cuando dice que es el Mesías y después tiene que aprender a descubrir qué clase de Mesías es Jesús. Siento que algo de eso viviste vos también. Me pareció que en el libro lo decís explícitamente, ¿no? Después de tantos años de cura, termino descubriendo a Dios de una manera nueva. Sí, yo estoy cumpliendo 50 años de cura en este tiempo. Lo cumplo en marzo, pero yo pienso que tengo 14 años, porque no sé si llego. Para mí fue una oportunidad de ver todo lo mismo de otra manera. Y al ver todo lo mismo de otra manera, encontré, o me resulta más fácil, comunicarme y comunicarlo. Porque yo he trabajado en comunicación toda mi vida. Como vos dijiste al principio, tuve 10 años, 15 años fueron en la conferencia episcopal, de los cuales 15 años trabajé junto al cardenal Bergoglio como jefe de prensa. Además, yo era el que ponía la cara, él se peleaba con Kirchner y yo iba y ponía la cara. Todo eso fue una experiencia extraordinaria y me he pasado toda la vida trabajando el tema de la comunicación. El tema de la comunicación no es encontrar la manera de decir las cosas. El tema de la comunicación es poder realmente hablar con el corazón en la mano. Y cuando estás enfermo, cuando estás mal, no tenés más remedio que hablar con el corazón en la mano. Entonces, eso es muy bueno y es un aprendizaje que uno tiene que... La conversión para mí, espero que sea realmente una conversión, ha sido ver de otra manera la Iglesia y todas las personas. Yo veo de otra manera el mundo, de otra manera todo, porque lo veo de otra manera, qué sé yo, es distinto. Cambié el punto de vista, no bien. Gracias. Quiero hacer una pregunta respecto de en qué momento aceptaste la enfermedad como para decir, bueno, tengo que aceptar que estoy viviendo esto y cómo sigo adelante después de aceptar esto. Qué bueno que usaste la palabra, la aceptación es clave. La aceptación es el momento en el que decís, no sé qué va a pasar, pero lo que pasa está bien. No sé si lo voy a saber vivir, no sé si lo voy a poder vivir, no sé nada, pero está bien, amén. Yo uso mucho la palabra amén en el libro, y el amén, que toda la vida lo usé al final de las oraciones,
Amén, ¿qué quiere decir? Así sea, sí, cómo no. Ahora lo uso al principio. Para mí, primero amén y después lo que venga. Aceptar que las cosas van a ser para bien, aunque uno no entienda nada, es la clave. Bueno, está el ejemplo de Jesús, como en todo, antes del Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Después de la última cena y cuando está en Getsemaní rezando en silencio, si es posible, pase de mí este cáliz. Silencio, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí está la aceptación, que no es resignación. La diferencia entre la aceptación y la resignación es que cuando vos aceptás, decís está bien, lo quiero. Cuando yo me resigno, digo, pero no, mira lo que me pasa, bueno, está bien, dale, que no es puteando, es bien. ¿Es esto? Vamos. Muchas veces se entiende, y muchas veces la gente me lo decía, cuando yo decía estas cosas, cuando yo estaba enfermo, alguna enfermera o algún médico decía, no, pero usted tiene que pelear, no tiene que resignarse. No, yo no me estoy resignando, estoy aceptando. Yo estoy diciendo, bueno, está bien, no me estoy resignando, me encantaría que no fuera, pero estamos. Puedo pasarme toda la vida llorando y protestando, o puedo decir, bueno, qué sé yo, me toca, vamos. Cuando nosotros en el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, nos estamos resignando a que se haga su voluntad, porque diciendo, yo quiero que se haga su voluntad. Muchas veces su voluntad no coincide con la mía. Bueno, lo siento por mí, pero eso es voluntad. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ese. ¿Qué es esto? Otro micrófono. No, dos micrófonos. Sí, sí, porque te da la grabación. Por Dios. Bueno, que me meto a hablar. Me ha tocado vivir esta edad, pero atender y estar muy cerquita de chicos con cáncer, una sobrina divina, muy querida, de hermanos y de marido y una hija. Y en los chicos es notable, porque eso es lo que usted está tratando de explicar y lo tienen como una vivencia impresionante. Me acuerdo un detalle que le llevo a mi sobrina una muñeca y ya había venido de varias quimios y yo la acompañaba porque la mamá estaba esperando un bebé y me dice, pero Añez, ¿no te diste cuenta que me estoy yendo al cielo? ¿Cómo me traes una muñeca? Viste, me quedé y era así. Le sacábamos fotos y alrededor de su cabeza salían estrellitas. Fue increíble. Y después la experiencia también de cuñadas, a lo mejor que no tenía tanta fe y era muy joven, pero cuando quiso despedirse, ya veía que estaba por irse, reunió a toda la familia, se vistió de fiesta. Impresionante, porque algunos estaban en Estados Unidos, en otras partes, y realmente se despidió de una forma. Así que, en general, cuando te acercás al enfermo, hay como algo que se desparrama, que es una gracia, ¿no? Para los que están alrededor. Bueno, después les cuento algo divertido. Mi marido se hacía quimio en el Mater Dei. Se salvó de dos cánceres de pulmón. Después murió de otra cosa, pobre. Pero la cuestión es que se hizo muy amiga de la enfermera que le hacía la quimio. Y él era como usted, que se desmayaba con una sacada de sangre. Así que, bueno, la cuestión es que tanto hablar con la enfermera, qué sé yo, un día me dice, tengo que llevarle a Mabel la motosierra, no es la de mi ley, la motosierra, la sierra mecánica, qué sé yo. Le digo, Dani, vos estás loco, ¿cómo vas a entrar en el Mater Dei con una sierra? Me dice, no, porque le ha pasado una cosa horrible. Se le cayó el árbol del vecino en su jardín, no tiene cómo podarlo, le sale carísimo, qué sé yo le llevo
Bueno, le digo, pero ¿sabes qué? Vos le llevas eso, pero yo no entro al Mater Dei porque me van a matar con una sierra en la mano. Bueno, así llegó y nos hicimos íntimos amigos de Mabel hasta el día de hoy. El otro día me saludó por el Día de la Madre. Así que estar en ese estado, ¿no?, de límite, cómo comunica y cómo traslada gracia, ¿no?, también alrededor. Gracias. Sin duda, lo de los chicos es de lo más doloroso para nosotros. Los chicos lo viven como viven los chicos. Un chico no se muere en el principio o en la mitad de su vida, se muere en la mitad de la nuestra. Él vive todo lo que tiene que vivir, aunque sea horas, vivió lo que tenía que vivir. Cuando nosotros nos acercamos a la muerte, especialmente en un chico o en cualquier caso, pero los chicos siempre son más, siempre nos encontramos con todos nuestros miedos. Hay un médico español que se dedica a cuidados paliativos que tiene una frase muy linda que dice: la muerte es un espantapájaros que nosotros vestimos con nuestros miedos. Nosotros nos imaginamos, cuando vemos a alguien que se está muriendo, nos imaginamos que a nosotros nos va a pasar eso. Y en realidad no tenemos la menor idea de lo que nos va a pasar a nosotros. A mí me está pasando algo muy especial con este libro. Hoy se lo contaba no sé quién. Mucha gente me escribe mensajes y me ve y me dice que lo hizo bien, que el otro. Mucha gente ya se ha muerto. Y mucha gente me manda mensajes diciendo: fulanito, fulanita, se murió. Me encantaba tu libro, fue el último libro que leyó. Escribir algo que para alguna gente haya sido lo último que leyó es algo que a mí me supera por todos lados. Pero me da una paz y una certeza de que realmente todas esas cosas que dicen los curas es verdad. Dios está ahí cuidándonos y nos acompaña. Siempre. Hay una palabra que nosotros usamos muy mal en los evangelios, además normalmente ahora le cambian la traducción cuando Jesús dice: yo soy manso y humilde. La palabra manso suena medio estúpida, entonces se la ponen: no, soy dócil, soy... Manso es una palabra lindísima. Manso viene de mano, de ahí viene amasar, amaestrar, todo lo que tiene que ver con la manejar. Manso es el animal que cuando acerco mi mano ni me ataca ni se escapa. Está acostumbrado a mi mano. Manso es acostumbrado a la mano. En la Biblia, cuando se dice que Jesús era manso, es que estaba acostumbrado a la mano de Dios. La mano de Dios siempre está ahí. Y una de las cosas que uno experimenta en la enfermedad y la vida, cuando la vive más o menos atentamente, es que realmente hoy, acá, la mano de Dios está muy cerca. Última pregunta. ¿Cómo lograste pasar o si tuviste algún momento de rebeldía frente a enfrentarte al dolor? Me cuesta, depende de las personalidades, hay personalidades que se rebelan en algunos momentos, después sí, ya, listo, pero ¿cómo pasar de ese, no sé, cuál fue tu experiencia? El dolor me reveló y me revela todavía todo el tiempo.
Hay que distinguir entre dolor y sufrimiento. El cuerpo duele, la persona sufre. Yo puedo tener dolor y el dolor me revienta y me hace mal y me pongo hecho insoportable. Y en el mismo momento y a la vez puedo no estar sufriendo. Puedo estar en paz. Puedo saber que es dolor. Una de las cosas, suena medio mal lo que voy a decir, pero mientras te duele estás vivo. El problema empieza cuando no te duela más, pero mientras te duele estás vivo. El dolor forma parte de la vida. El dolor me revienta y me pone de muy mal humor, pero uno puede... Y quiero aclarar algo, porque mucha gente, y termino, perdón que esto sea larguísimo, mucha gente me dice que ay, vos tenés tanta fe. Yo no tengo mucha fe. Me encanta el pasaje del Evangelio en el que los discípulos le dicen a Jesús, aumenta nuestra fe. Y Jesús no le dice, bueno, mira, te voy a conseguir una beca en la UCA para que estudies. No. Le dice, si tuviera fe del tamaño de un granito de mostaza, moverías esa montaña. No es cuestión de mucha fe, en el sentido de saber mucho y... No, es confiar, el milagro es la confianza. Con muy poquita fe, uno puede decir amén y te duele, pero no sufrís. Perdón que sea muy largo todo esto, les agradezco infinitamente. Gracias a los chicos de la editorial que están ahí vendiendo libros. Muchas gracias a ustedes por haberme armado todo esto. Gracias. ¿Dónde se metió Mariana? Por ahí está. Que fue la que se ocupó de que esto anduviera. Y es donde van a estar el video. Sí, para terminar, bueno, agradecer a la editorial, ya lo hizo Jorge. El video esta presentación la hemos grabado para publicarla después en YouTube. Un lugar seguro donde va a estar es el sitio de Admificar, y aprovecho para hacerle publicidad a esa organización. Mariana Soiza es la directora. A la salida hay unos folletitos que explican a qué se dedica esta asociación. También siempre hacen falta voluntarios, así que a lo mejor alguno que se interesa puede también ofrecerse. Y ahí en el sitio de esa organización que está en internet va a aparecer cuando tengamos el video terminado, publicado. Y también probablemente aparezca en el canal de YouTube de la Parroquia La Merced, y no sé si Santa Rita tiene canal, también lo haremos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. No sé si alguno de ustedes quieren decir alguna palabra final. Le agradecemos mucho a Jorge, a Tomás, excelente interlocutor, a la editorial, bueno, y a todos ustedes por venir. Muchas gracias. Gracias.